Si Lucia puede tomar la palabra. Bueno, yo realmente estoy con problemas de audición, pero voy a tratar de hablar algo. Me habían pedido que hablara de la experiencia de la JUC brasileña y del papel de la mujer en la JUC. Estamos pensando a partir de mi experiencia personal en la JUC, que fue en los años 50, de 54 a 56 como militante de base y después de 57 a 58 como miembro del equipo nacional, porque la JUC en ese entonces tenía una dirección colectiva, o sea, la dirección nacional del país era de un equipo en el cual participaban hombres y mujeres. Bueno, la JUC en Brasil, yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar. No, sí, unos 10, 15 minutos, lo que quieras. Bueno, espero no pasar mucho del tiempo, porque lo que tengo que decir no es mucho también. En realidad, la experiencia de la JUC en Brasil empieza en los años 40 con el modelo de la Acción Católica General, idealizado por Pío XI, pero en ese entonces cuando surge la JUC, son dos movimientos, la JUC masculina y la JUC femenina. Pero al final de los años 40 se unifican esos dos movimientos y entonces ya tenemos la JUC masculina y femenina. El seminario interamericano, que se llamó así, pero de hecho fue un seminario brasileño, en 1950, principios, es un poco la marca en que la JUC empieza como movimiento especializado, deja de ser el estilo de la Acción Católica General de Pío XI para ser un movimiento más centrado sobre el medio universitario y más abierto a toda la dimensión social. Entonces, en este movimiento, las mujeres que antes habían tenido una participación, el movimiento solamente de mujeres, ahora el movimiento mixto, tiene una participación formalmente igualitaria, o sea, participan de la dirección del movimiento igual que los hombres, y de hecho participan en todos los niveles, en la dirección local, regional y nacional. Pero es importante pensar que en ese entonces simplemente no se planteaba la cuestión de la participación de la mujer como una cuestión. Las mujeres participaban como los hombres, era dado, pero no había un cuestionamiento sobre la época, sobre lo que se hacía ahí. Y hay que recordar que estamos en una época pré-feminismo, porque el movimiento feminista, que fue muy fuerte a principios del siglo, con toda la lucha por el voto de la mujer. En Brasil eso se consiguió en 1933, pero después de eso el movimiento prácticamente desaparece y va a volver después, a final de los años 60 y sobre todo los años 70, mucho más fuerte, con todo el cuestionamiento de la situación de la mujer. Entonces, la experiencia de la JUC es mi experiencia, mi tiempo en la JUC de Brasil en los años 50, es una experiencia pré-feminismo, una experiencia en que esas cuestiones no se colocaban. Es un periodo en que la participación de la mujer también en la propia universidad es aún una novedad. En ese entonces no eran muchas las mujeres que participaban de la vida universitaria y las que entraban normalmente elegían carreras que eran consideradas carreras, entre comillas, femeninas, o sea, así como enfermería, filosofía, letras, eran llamadas incluso las carreras espera marido. Mientras no te casas, puedes hacer la universidad para tener una vida intelectual más intensa, estar más preparada para casarte, pero después te casas y ya. Entonces, la JUC no cuestionaba esta cuestión, pero sí ofrecía una posibilidad de participación bastante igualitaria dentro del movimiento.
quizás a la diferencia se nota no tanto en la participación general, que era prácticamente igual que los hombres, no se colocaba esa diferencia entre muchachos y muchachas, pero la diferencia quizás está a nivel de la orientación y de la perspectiva más teórica del movimiento. Ahí sí, el pensamiento era mucho más masculino, destacaban mucho más los miembros hombres que las mujeres, y hay que acordarse también que en ese sentido la participación del llamado asesor eclesiástico era importante porque aunque el movimiento fuera un movimiento laico y los asesores no participaban directamente en la dirección, pero tenían una influencia enorme, incluso porque eran personas que permanecían más tiempo en el movimiento. Hay que acordarse que el tiempo universitario es un tiempo muy limitado. Las personas participaban de la RUC durante 3, 4 años y ya se terminó, mientras que el asesor eclesiástico daba una cierta continuidad al movimiento. Entonces, en ese sentido, ellos tuvieron una importancia muy grande en el movimiento y marcaron mucho el pensamiento del movimiento. Pero yo quiero terminar solo contando un fato un poco anecdótico, pero que es interesante. Aún en los años, principios de los años 50, cuando la RUC estaba empezando, las mujeres empezando a trabajar en la vida universitaria, una dirigente de São Paulo, que se llamaba Fernanda Moraes Sarmento, escribió un artículo en el boletín de la RUC que se llamaba Pañales en Latín, o sea, comparaba un poco la función de la mujer con su tradicional rol de madre, dueña de casa, cuidar de los niños, cambiar los pañales, y la nueva función que empezaba en ese momento cuando se abría la posibilidad de una vida profesional, una vida universitaria, en fin. Entonces empieza a estudiar latín y compara un poco pañales en latín para hacer notar el desafío y las contradicciones para que las mujeres tenían que enfrentar. Pero fue un hecho bien particular, llamó la atención incluso por el título, el artículo, pero no tuvo en ese entonces un desarrollo teórico mayor entre las mujeres de la RUC. Pero de cualquier forma, yo creo que es importante notar que fue una experiencia prefeminista, pero que de alguna forma abrió una posibilidad para las mujeres que participaban en la RUC de tener una actuación y empezar a pensar más allá de su tradicional rol de mujer, de esposa y de madre. Yo creo que es todo lo que tengo que decir sobre la RUC. Pido excusas por la dificultad de la audición, pero en fin, espero que haya estado. Muchas gracias, Lucia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también gracias por participar y traernos el recuerdo de ese gran amigo y gran constructor del movimiento, ¿no? Como fue Luis Alberto. Luis Alberto, una causa que todos lo recordamos con inmenso cariño y con enorme gratitud. Porque... Claro, la presencia de él está muy, muy presente y él fue muy importante en ese entonces, incluso en la relación con Pax Romana, porque en la época la RUC de Brasil era el único movimiento que era afiliado al mismo tiempo al MIEC y a la REC internacional. Entonces fue interesante porque aunque el movimiento estuviera muy vinculado a la REC internacional, Luis Alberto después fue el secretario general por 2 años en París, pero de todas formas había una participación también en MIEC, Pax Romana, y yo creo que eso fue bien importante.